Y hoy vamos a empezar a hablar de la documentación. Recuérdenme ustedes a ver qué es lo que habíamos quedado. Hoy vamos a charlar sobre los trabajos. Me acuerdo que había quedado con ustedes que no me acuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Ustedes tampoco? Bien, excelente. Entonces vamos a Lo empezar a que, hablar sobre... lo Sí, que tengo Brian, dale. ahí escrito es lo último es la visión, la misión, el objetivo. Sí, está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la documentación, sobre la creación de los documentos, ¿está? Vamos a empezar con eso. Yo creo que nos va a llevar 2 martes. Con esto nos vamos y después nos va a quedar 16, 23 y 30 como para revisar los trabajos, ¿está? En general vienen ya definiendo los procesos sobre los cuales van a trabajar o todavía no. Sí, sí, Yo todavía no sé cómo encararlo. Si bien tengo el proceso, la parte que me toca, pero con todo esto que venimos agregando, no sé cómo encararlo Bien. ahora. Bueno, entonces vamos a avanzar con documentación hasta llegar a flujograma, que eso te va a ayudar, Antonio, entender un poquito flujograma para poder armar y a partir de ahí, armando primero el flujo, van a entender mejor cómo encarar el trabajo. Genial. Denme un segundo que comparto. Empecemos a ver esto. Entonces. Ahí vamos. Esto afuera y vamos acá. ¿Sí? Y esto lo llevamos allá arriba. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Todo lo que tiene que ver con documentos, todo lo que es base documental, ¿sí? En definitiva, empezar a escribir. ¿Cómo empezar a escribir? Entonces, primero veamos la importancia de esto, de por qué ISO tiene mucho énfasis en la documentación, ¿sí? ¿Por qué tanto hablamos de documentos, documentos, documentos cuando estamos hablando en general de cualquier sistema de gestión? Puntualmente ISO como gran, digamos, organismo sobre los sistemas de gestión. Y básicamente la documentación termina siendo como un protocolo común para todo el mundo, ¿está? O sea, yo lo que tenga escrito, lo tengo escrito. ¿Cuál es el inconveniente de tenerlo escrito? Para que realmente sea un protocolo común y que todos lo entendamos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿O qué creen ustedes que tienen que tener ese texto y está para que... certificado, Sí, pero vamos a algo un poco más nativo, Mauro, algo de decir, bueno, yo voy a escribir que lo El un mismo entienda todo el idioma. libro. mundo. Claro, el mismo idioma. Exactamente, el problema es ese, que realmente todo el mundo entienda lo que yo quiero escribir. Yo escribo un libro y hay gente que lo va a entender de una forma, hay gente que va a entender el mensaje de otra forma. Y acá no podemos tener ese problema, porque no es un libro, no es una novela, no es una canción o una poesía. Acá lo que tenemos son normas de trabajo, en definitiva. ¿Sí? Entonces, la documentación nos va a ayudar a que todos entiendan el objeto de lo que queremos hacer, siempre y cuando esté escrito de determinada forma que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Entonces, nosotros qué tenemos que garantizar? Esa coherencia en la escritura para que todo el mundo le llegue el mismo mensaje. Esa metodología para escribirlo, para que todo el mundo entienda cuáles son los pasos a seguir y que sea el procedimiento, en definitiva, que es el documento sobre el cual vamos a estar trabajando, el procedimiento sea
efectivo y sea una descripción real del proceso, que sea un lugar de consulta de la gente que quiere saber cómo se trabaja, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos determinadas cuestiones, que ahora ya las vamos a ver, que son características de ese texto, pero que tienen que tener esta estructura para que todo el mundo reciba el mismo mensaje, ¿sí? Y además, ¿qué tiene que tener como característica con respecto a el resto de los documentos o a las versiones de los documentos? Que tenga trazabilidad, que yo cuando empiece a leer un documento, si me llama a otro lado, que esté claro esa llamada, que sea trazable el proceso desde el punto de vista de cómo yo voy enganchando dentro de un mismo procedimiento o entre procedimientos y con los documentos que son de registro, ¿sí? Porque yo lo que necesito es esto, es transmitir el conocimiento de una manera escrita. Y esto nos va a ayudar a que cualquiera que venga atrás pueda usar ese documento como consulta, ¿sí? Si tiene alguna duda, que pueda acceder a ese documento y decir, bueno, acá dice que tengo que hacer tal cosa. ¿Se entiende? Sí, En sí. definitiva, necesitamos que sea soporte. Y por eso es importante documentar, siempre y cuando cumpla todas estas características, que eso es lo que vamos a tratar de entender, cuáles son estas características en general que tienen que tener los documentos para que cumpla este objetivo. Entonces, ¿qué requisitos tienen que tener los documentos? Tienen que tener un lenguaje claro, preciso y directo, sin ambigüedades. Yo tengo que tener la capacidad de escribir la acción de la ejecución de esa tarea dentro del proceso y que no quede a posibles interpretaciones. Si yo digo, tengo que, no sé, revisar un lector, un termómetro, un medidor no sé, de puesta a tierra, un medidor de tensión, lo que sea, yo tengo que tener documentación que me explique cómo interpretar la información esa, ¿sí? Yo no puedo dejar abierto a que tenés que ir a leer la temperatura, porque el tipo no va a saber ni cuál es el termómetro, ni cómo se lee, y en qué unidad está, este, ni cómo registrar esa información. O eventualmente las alertas o las acciones posibles y tienen que evaluar ese valor. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener la acción, pero después voy a tener el instructivo que explique la lectura de ese aparato. ¿Sí? O sea, sin ambigüedad. Yo no lo puedo dejar librado a la interpretación del tipo. Otra de las características que tiene que tener fecha y tienen que ser de rápida identificación esa fecha. ¿Por qué entienden ustedes que es muy importante la fecha? Para ver la última vez que se hizo algo en el proceso. Exactamente, exactamente. Para asegurarme que el documento que yo estoy leyendo sea la última versión, ¿tá? Porque si yo estoy leyendo una versión vieja, no es culpa mía que lo estoy leyendo, es culpa de quienes publican los documentos que no me están dejando al alcance la última versión. Y si yo no leo la última versión, puedo meter la pata. Digo, si yo le estoy diciendo que tiene que ir a leer un termómetro y el termómetro no existe más porque se cambió por otro aparato, el que sea, el tipo se va a volver loco buscando un termómetro. ¿Está? En cambio, en el nuevo procedimiento va a decir, no, tenés que ir a verificar a tal lado, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Otra de las características que tienen que tener es que tienen que estar accesible a todo el mundo. O sea, el que lo usa tiene que tener acceso fácil. ¿Está? Yo no sirve que esté en un lugar, esto por ahí se daba bastante más hoy
con, con todos estos sistemas digitales y demás, está un poco más accesible a todo el mundo. Pero antes, cuando estaban impresos, muchas veces estaba en la casa, la oficina del gerente, digamos. ¿Por qué? Y porque este es un manual de procedimiento. Acá está el cómo hacemos las cosas acá. Entonces no lo puede tener cualquiera. Y si no lo puede tener cualquiera, el tipo que necesite ejecutar la tarea, nunca lo va a tener disponible como para poder consultarlo. ¿Se Profe, entiende? disculpe, Sí. le interrumpo. Sí, Capaz que lo Salvador. explicó, pero le quería hacer una consulta. ¿Qué significaba SGC? Sistema de gestión de calidad. Ah, perfecto. Ahí está. Gracias. Bueno, tienen que estar actualizados. ¿Sí? Siempre por lo que decíamos recién. Yo tengo que estar viendo la última versión. Y eso también es por la fecha y otro tipo de identificaciones. Yo me aseguro que es la última versión. Que si yo hago reproducción, esto es, vamos a suponer que ustedes tengan en un intranet el sistema, todos los documentos del sistema de gestión, que el que pueda tener una computadora puede estar accediendo, o eventualmente alguien que está, digamos, en la calle trabajando, lo pueda tener en algún aplicativo o en algún documento en el WhatsApp o alguna versión como para poder acceder. ¿Sí? Entonces, todas esas versiones que andan dando vuelta, tengo que tenerlas controladas. Si no están yendo todos a buscar a un solo repositorio, suponete que sea una web en donde yo tenga todo este sistema, todos estos documentos y que cuando estoy, el tipo que está haciendo alguna tarea en la calle quiere acceder a este procedimiento y quiere usar su teléfono porque no tiene computadora y no puede acceder a ese repositorio único y tienen otras metodologías, todos tenemos que asegurarnos de que todos tengan la última versión. Eso es lo importante. Por eso la reproducción tiene que ser controlada. ¿Se entiende? No puede estar varios documentos dando vuelta del mismo procedimiento, porque se le va a armar mucho lío a la gente que tiene que leerlo. ¿Sí? Poseer entradas de datos legibles, bueno, indeleble y oportuno. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que claramente yo cuando agarro un documento, tengo que saber dónde empieza el documento y dónde termina y cuáles son esta secuencia de pasos clara. Porque si yo no tengo esta secuencia de pasos clara, no voy a saber cómo encararlo al documento, para leerlo, digo, ¿no? Entonces tiene que ser claro dónde empieza y dónde termina. Las enmiendas, o sea, si hay alguna corrección o algo, tienen que estar claramente identificadas. Si yo decía, como decía recién, en la versión 1 ir a leer el termómetro, y en la versión 2 digo que, bueno, tengo que ir a leer las temperaturas de un lector digital, no sé, lo que sea, yo tengo que tener esa enmienda por la versión en donde esté tachado lo del termómetro y que abajo claramente esté la nueva acción. Para que el tipo se dé cuenta que ya no tiene que leer mal el termómetro. Ahora, ¿qué es lo que lo está reemplazando? Por supuesto que si viene una versión 3 yo no voy dejando las tachaduras de cada una de la versión 1. Cuando la gente ya se acostumbra que en la versión 2 ya no se lee mal el termómetro, sino que hay que ir a ver el visor, entonces si viene una versión 3 ya ir a leer el termómetro desaparece del documento y se tacha lo de la versión 2 y queda lo de la versión 3. ¿Se entiende? Digo, no hace falta dejar toda la historia, porque si no serían documentos así enormes, digamos. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué serían, si yo dejo toda la historia, por qué serían documentos así enormes? ¿Por qué se les ocurre? Porque por ahí va a incorporar información que no es relevante y va acumulando, acumulando, acumulando y va. Porque ya es explícita, profe. Además, tiene que ¿Cómo? ser ágil la documentación para poder entender y buscar la información clara y actual. Exactamente, pero voy a lo que dijo Antonio. Yo voy a ir incorporando
información que me va a ir pisando información o datos o acciones viejas, ¿sí? Pero todo es relevante, siempre. Si está en el documento es relevante. Yo, por eso este tema de que sea claro y preciso implica de no poner muchos adjetivos. ¿Se entiende? Son muy directas, son acciones muy directas. ¿Sí? Entonces, todo es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo a medida que voy pasando las versiones, propio del proceso de mejora continua, va evolucionando este procedimiento, va tomando otros caminos, va mejorándose, y si yo dejo toda la historia, a los 10 años, cada procedimiento es un montón de hoja al vicio, digamos, y mucho tachado, entonces el tipo se pierde. Entonces yo solamente le dejo lo de la versión anterior, no todo. Eventualmente, sí puedo llegar a tener una versión del documento, que generalmente lo tiene la gente del comité de seguridad, perdón, el comité de calidad, en donde está el 100% de las versiones, digamos, ¿está? Como para ver toda la evolución del sistema, ¿sí? Pero eso está solamente, hay uno solo, está resguardado y eso no está accesible a todo el mundo justamente para que no corra riesgo de que lean versiones viejas, ¿sí? Em, Esto es importante, ser trazables de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, o sea, que yo claramente pueda entender el orden de ejecución de las tareas, ¿sí? Y algo muy importante, que es que tienen que estar firmados. Que estén firmados tiene que ver un poco con lo que decíamos al principio, que estén legalizados, que estén homologados estos documentos. Porque si no están homologados por todo el circuito de homologación, yo tampoco estoy tan seguro de que es la última versión, ¿sí? Y de que esa versión tiene que estar vigente. ¿Se entiende? Esto desde el lado del que lee, siempre. Esto es del lado del que lee. El que escribe tiene que asegurarse de que cuando escribe, eso que está en proceso de producción, llamémosle, que lo estoy armando, lo estoy viendo, lo estoy analizando y demás, no salga a la cancha hasta que efectivamente esté homologado por todas las áreas y todo el proceso de autorización, ¿sí? Tenga todas las firmas correspondientes. ¿Se entiende? Estas son características con las cuales ustedes van a escribir el proceso, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de documentos son los que vamos a encontrar en un sistema de gestión de calidad? Como norma general, el manual de calidad. ¿Qué características tiene este manual de calidad? Ahí es donde vamos a encontrar la visión, la misión, las políticas, los objetivos estratégicos y demás normas aplicables a todo el sistema de gestión. ¿Se entiende? Este es el marco referencial de todo el sistema de gestión. El manual de calidad. Es donde está la política de calidad, los objetivos de calidad y demás. Después, en un escalón menor, están los procedimientos, que son esta descripción de las actividades funcionales que ustedes van, en el cual ustedes escribirían uno, ¿tá? Y abajo de esto están todos los documentos de trabajo, que son, como les decía, los instructivos, los registros, especificaciones de productos y demás. Son cuestiones terriblemente técnicas que explican algo o que son algo adicional al procedimiento o que se usan o le dan soporte al procedimiento. ¿Se entiende? Nosotros o ustedes lo que van a escribir es un procedimiento del sistema, el manual no, un procedimiento y eventualmente si ese procedimiento tiene algún instructivo o algún registro, lo vamos a nombrar y lo vamos a tratar de escribir un poquito. ¿Sí? Charlemos un poco del manual de calidad. ¿Qué características tiene el manual de calidad? El manual de calidad dijimos que es
el cerebro o el documento madre del sistema de gestión, el que me muestra el alcance general del sistema de gestión de calidad. Entonces, ese manual puede aplicarse a toda la empresa, a un, a un negocio, a un departamento dentro de la empresa o a una función específica de algún departamento. ¿Sí? En definitiva, es el que me marca el desde y el hasta, lo que se llama el alcance de todo el sistema. ¿Sí? Si yo lo hago de toda la empresa, entonces va a incluir el manual todos los procedimientos incluidos dentro de esa empresa. Si yo lo hago de un departamento o de un unidad de negocio, de una fábrica, de una sucursal, van a estar incluidos todos los procesos que se ejecutan en esa unidad de negocio o en ese departamento. Y si yo lo hago para una función específica, casi que el manual y el procedimiento van a coincidir, ¿tá? Porque es una tarea específica, una función, un proceso exclusivo. Entonces, ahí hay concordancia entre el manual y el procedimiento. ¿Se entiende? Ahora, todo el mundo tiene que conocer el alcance todo lo que tiene el manual de calidad. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que ver si estoy incluido o no dentro de ese alcance. ¿Sí? Yo tengo que tener claro en mi tarea que ejecuto si yo estoy alcanzado o no por el sistema de gestión de calidad. ¿Y eso quién te lo dice? El manual. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, del departamento de producción, solamente voy a incluir los procedimientos del departamento de producción, el manual va a dejar claro que el alcance es para el departamento de producción. Van a estar declarados cuáles son todos los procesos que incluye el departamento de producción, pero si yo soy de compras, tengo que conocer lo que dice el manual, no los procedimientos, pero sí lo que dice el manual, para saber de que yo no estoy incluido ahí adentro. Salvo que dentro del manual diga, hay un pedacito del departamento de compra para, no sé, abastecimiento, por decir algo. ¿Sí? O sea, los que reciben la especificación de los productos que necesitamos en producción, bla, bla, para el abastecimiento, el departamento de compra, bueno, entonces si yo estoy en ese pedacito, tengo que saber que formo parte. Si yo estoy en otra área, que es a lo mejor desarrollo de nuevos proveedores, por decirte algo, entonces yo no estaría incluido dentro de el sistema de gestión de calidad. Entonces, todo el mundo tiene que saber qué es lo que dice el manual para saber si su tarea está incluida o no. ¿Se entiende? Y acá caemos, en principio, a lo que termina siendo el trabajo, que es un proceso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es un proceso o la descripción de un proceso, que es un procedimiento? Es el documento sobre el cual se elabora todo el día. Es el documento que me dice cómo se hacen las tareas. ¿Sí? ¿Qué tareas? Las que están en ese proceso, digamos, las que están incluidos dentro de ese procedimiento. No todas las tareas. Por eso yo separo muy bien, o tengo que separar bien, cada uno de los procesos para que cada procedimiento me deje bien en claro cuál es el alcance de ese procedimiento, dónde arranca y dónde termina. Porque yo, si voy a leer el procedimiento uno y es recepción de mercadería y yo estoy en embalaje final, yo tengo que ver el procedimiento de embalaje final. Tengo que conocer el de eh, abastecimiento o adaptación, digamos, de la mercadería. Y bueno, a lo mejor sí, porque formo parte del sistema de gestión de calidad, entonces a lo mejor no está mal leerlo, pero yo conocer al detalle, no, porque no forma parte de mis tareas ese procedimiento. ¿Se entiende? Por eso
se separa, se desgrana lo más posible sin perder lo que hablábamos el otro día de la transversalidad de los procedimientos. ¿Sí? Ahora veamos la estructura de ese documento, que es el que ustedes van a escribir. Primero, tiene que tener un título. O sea, claramente tengo que yo saber de qué se trata el proceso. ¿Sí? Tengo que tener un objetivo y el alcance. El alcance es lo que decíamos. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Qué incluye este proceso? Las responsabilidades. ¿Quiénes son los que van a ejecutar este proceso? ¿Quiénes tienen que ver con este proceso? ¿Sí? Y esto también incluye a lo mejor al capataz o al jefe de área. La Si maquinaria forma... también, No, la maquinaria ¿no? no. Personas. Acá son personas. ¿Sí? Si eventualmente tienen que tener alguna capacidad especial el personal o lo que se llaman los requisitos del personal. Después está el procedimiento propiamente dicho, que el procedimiento es qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, por qué se va a hacer, y esto tiene que ver con el objetivo, y con qué recursos se va a hacer. Eso tiene que estar claro en la descripción de la parte de el detalle de las tareas que yo voy a estar escribiendo. ¿Sí? Si corresponde, tengo que dejar en claro algunas condiciones de seguridad. Por ejemplo, si ustedes están escribiendo el procedimiento de trabajo en altura, tendrán que poner todos los elementos de seguridad que tienen que tener en cuenta las personas para poder ejecutar el procedimiento. ¿Sí? Si eventualmente tienen que utilizar algún método de cálculo, tienen que escribir acá cuál es ese método de cálculo. El nombre. Tienen que escribir el detalle del método de cálculo. Yo les diría que no. Acá lo que van a escribir es cómo se llama ese método de cálculo y en qué documento, permiso, en qué documento de trabajo tengo declarado ese método de cálculo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué me conviene armarlo así? ¿Por qué se les ocurre que me conviene armarlo así? Decir, bueno, yo tengo un método de cálculo, lo nombro en el procedimiento, pero la especificación de cómo se ejecuta ese método de cálculo lo tengo en un documento aparte, que es un documento de trabajo, un instructivo o una especificación técnica. ¿Por qué les parece que esa es la mejor forma? Para no hacer tan extenso el procedimiento. Primero, ¿y qué más? Yo diría que por ahí ese cálculo corresponde también a un proceso y lo pongo aparte. Si es un proceso en sí mismo, si es todo un procedimiento completo, entonces sí. Pero si es una metodología de cálculo, no sé, suponete que vos tenés que tener en cuenta lo que hablábamos siempre de estos parámetros específicos para ese cálculo, para la calidad, no sé, coseno de phi, ¿está? Validar el coseno de phi. Bueno, ¿cómo se valida el coseno de phi? ¿Está? ¿Por qué lo armo aparte? Porque si yo lo escribo dentro del documento, procedimiento, como dice Mauro, aparte de que es más extenso, si me llega a cambiar algo en ese método de cálculo, tengo que cambiar el procedimiento completo. O sea, cambiar ese pedacito, pero ya es una nueva versión del procedimiento. En cambio, si yo nombro que acá va a estar el método de cálculo del coseno de phi, ver especificación técnica del coseno de phi, por decirte algo, y ese detalle lo hago en otro documento, cuando me cambie el método de cálculo del coseno de phi o de medición del coseno de phi, no cambio el documento, o sea, no cambio el procedimiento, cambio el documento de trabajo, que es más chiquitito, más específico y algo más cortito. ¿Se Claro, entiende? haces un nuevo anexo, diríamos. Ya, Exactamente. Una ya, nueva versión del anexo, pero no cambias la versión del procedimiento, ya, que es en lo más extenso. o en una programación que tenés la constante y la declarante y entonces va cambiando la constante, pero no te cambia el lenguaje del programa. Exactamente. Vos lo que haces es modularizás. Y eso te permite ser más ágil cuando te cambie algo.
Cuanto más modular pueda ser, sin llegar a que sea extremadamente modular, que sea muy, tengas que estar a cada rato moviéndote dentro del sistema de los documentos, entonces tenés que encontrar ese equilibrio, digo, ¿no? Registro de información, igual, si yo necesito registrar estos datos en una planilla, tengo que decir, registro de datos en tal planilla, número tanto, que tiene tal nombre, y el nombro y el detalle de cómo el modelo de esa planilla está en un documento de trabajo aparte, ¿sí? Definiciones igual, especificaciones de producto o referencia. Si tengo que referenciarme a alguna ley o alguna norma específica de la EA, de la IEA, de la ISC, de la que sea, también lo tengo como un anexo. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que acá yo tengo que tener lo que es propio del procedimiento y todo lo que pueda ser anexo, lo pongo como un documento de trabajo. ¿Se entiende? Más o menos le van agarrando la idea ahora. Es- ¿Qué diferencias tenemos entre un manual y un procedimiento? Lo que decíamos, el manual Agrupa concierne todo. a todo el sistema. Es el sistema completo el que está atacando el manual. El procedimiento a una actividad específica. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que me permite el manual? Que si yo cumplo con el 100% del manual, cumplo o aseguro la calidad completa en todo el ámbito del manual. En cambio, si yo ejecuto el procedimiento tal cual está, aseguro la calidad en ese proceso. Hay otro proceso que ejecutando este procedimiento yo no lo estoy tocando. ¿Se entiende? Una cuestión de ámbito, de alcance de cada uno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que describe estas disposiciones del manual? Es qué, quién y qué hace, digamos. ¿Qué hace? ¿Quién lo hace? Y qué se hace. En cambio, en el procedimiento es cómo se hace, dónde se hace, con qué frecuencia, quién lo ejecuta, quién supervisa la ejecución. Acuérdense que en todo proceso, o en la ejecución de todo proceso, va a haber una parte de medición. Entonces, alguien tiene que supervisarlo. ¿Quién registra esa información? ¿Y a dónde va esa información? ¿Sí? Porque el proceso de mejora continua en realidad se da sobre el procedimiento. Si yo lo hago sobre todos los procedimientos del manual de calidad, en definitiva lo hago sobre todo el sistema de calidad. Pero efectivamente se aplica en cada procedimiento la mejora continua. Si ustedes tienen una descripción de cómo se hace algo y eso no están muy de acuerdo, lo que van a cambiar es el procedimiento, la declaración de esas tareas. El manual no se toca. ¿Se entiende? Bien. Esta es una estructura tipo de cómo más o menos pueden armar un encabezado o cómo es un proceso. ¿Sí? En donde tienen en el rótulo, la parte de arriba, todo lo que es el encabezado, van a tener eventualmente el logo o el nombre de la empresa, el título o nombre del proceso, una codificación de ese proceso. Por ejemplo, yo llamo a no sé, alta de servicio y voy a describir acá cuáles son todas las tareas para dar de alta un usuario nuevo, digamos, dar de alta el servicio de conexión a electricidad. Entonces, alta de servicio. El código va a ser, por ejemplo, PR1, procedimiento 1, un código. ¿Tá? Eso es como para empezar a familiarizar que ese código va a estar nombrado en el manual. Cuando lo escriba al manual voy a poner en el detalle que dentro de los procedimientos que atañe el manual está el de alta
de servicio que se llama PR1. ¿Se entiende? La revisión, esto es dentro del procedimiento, ¿no? La revisión, ¿qué número de versión es? Algo que es muy importante, es el paginado. O sea, que en el encabezado esté el número de página, porque esto va a estar, este rótulo va a estar en todas las hojas. ¿Ah? Entonces, cada hoja de de este procedimiento va a decir el número de página acá arriba. Pero sí tiene que decir del total de páginas. ¿Por qué es importante esto? Por ahí ahora que está, digamos, una versión digital, esto no tiene tanto impacto, pero si ustedes lo imprimieran y el procedimiento tiene 5 hojas y se le pierde la hoja 3, ustedes no se dan cuenta nunca, ¿tá? O la hoja 5, digamos. Si vos tenés, se te perdió la última hoja, tenés de la hoja 1 al 4 y te dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, listo, terminó la hoja 4, chau. Y resulta que tenía una quinta. Eso vos lo ves cuando lo tenés acá. Es decir, página tanto de tantas hojas. Entonces, si yo tengo la página 1 de 5, la 2 de 5, la 3 de 5, la 4 de 5, y claramente me está faltando la 5 de 5. ¿Se entiende? Es como para tener un poco... Esto, si ustedes lo usan en las computadoras, estos problemas generalmente no están. Después, sí, algo que es muy importante, que es, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo revisa? ¿Y quién lo aprueba? ¿Por qué? Porque alguien lo va a escribir, alguien lo va a revisar y alguien lo va a aprobar y deberían ser todas personas distintas, por una cuestión de enfoque, ¿sí? Porque si uno solo lo escribe, lo revisa y lo aprueba, vamos a tener la versión de una sola persona. Si son dos, bueno, son dos, pero lo ideal es que sean tres. Y en general, ¿cómo es esto? Alguien del equipo de el grupo de calidad o del comité de calidad lo va a escribir, su supervisor o el supervisor del área que afecta a este proceso lo va a revisar y alguien jerárquico del área o del comité de calidad lo va a aprobar. ¿Por qué? El que lo escribe se supone que es el que va a estar indagando con las personas que hacen, que lo están ejecutando, el cómo se está ejecutando para poder escribirlo. Pero después lo tiene que revisar a alguien, supervisor o jefe de esa área, para dar conformidad de que los tipos dicen que hacen es lo que realmente hay que hacer. ¿Se entiende? Y después lo aprueba alguien, que puede ser el gerente del área o puede ser alguien del comité diciendo, bueno, si el que lo escribió ya lo purgó, si el jefe del área esa en la que está metido este proceso lo revisó y dio el ok, entonces lo aprobamos y lo publicamos. Ahí recién esta versión de este proceso queda vigente. Mientras se está escribiendo, mientras se está revisando, hay que hacer las cosas tal cual como dice el procedimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Y, La teoría. y está escrito, así que en teoría debería seguirse el proceso. El problema es que esto toma vigencia cuando está aprobado recién. O Mm. sea, yo puedo ejecutar las tareas como dice acá o no, porque no tengo ningún marco de referencia todavía. Ahora, cuando esté aprobado este documento, yo sí o sí tengo que hacer las cosas como dice el proceso. No tengo chance. Por más que no me guste. Yo, como participante de la ejecución de esa tarea, de alguna de las tareas que está dentro de este proceso, digo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Profe, Bien. Sí, y esta planilla y toda esa documentación,
es como una carpeta técnica que se tiene que entregar a la hora de la presentación de un trabajo. ¿Ya viene el formato o tenemos que hacerlo nosotros? ¿Cómo es la historia? ¿Vos me estás hablando del trabajo para esta materia o estás No, hablando en no, general para un sistema de gestión de calidad? claro, eso es para un trabajo entregado a una industria, a un Bien, cuando negocio. vos empezás a escribir todos estos documentos para alguien, como formando parte de la empresa, o te contratan de afuera como una consultora para empezar a escribir los procedimientos, el manual y los procedimientos, vos esto lo vas a hacer y se lo vas a entregar impreso o en un PDF o como sea, pero se lo vas a dejar, se lo vas a dar con estas estructuras. ¿Por qué? Porque el tipo que accede a este manual es muy importante que tenga todos los datos del encabezado bien en claro. ¿Está? ¿Se entiende? Porque es lo que te digo, miremoslo desde otro punto de vista, miremoslo del tipo que ejecuta la tarea. Si yo tengo un procedimiento que está elaborado, revisado y aprobado, y yo puedo demostrar de que es la última versión, ¿sí? Y yo hago exactamente como dice el procedimiento, y viene un jefe y me dice, no, vos estás trabajando mal, el que esté equivocado es el jefe, porque yo le demuestro que yo estoy haciendo las cosas tal cual como las aprobaron desde el punto de vista del sistema de gestión de calidad. Y tengo evidencia que lo demuestre. Entonces, el equivocado es el jefe. Entonces, esto te da un marco, llámale de tranquilidad para el tipo que labura de acuerdo, ejecuta esta tarea de acuerdo como dicen los procedimientos, para que nadie le rompa las pelotas de que está laburando mal. Y que no quede a el humor del jefe si vos estás trabajando bien o estás trabajando mal. A la interpretación del jefe si la tarea la ejecutaste bien o la ejecutaste mal. En realidad eso está escrito. Y yo lo hago como está escrito. ¿Se entiende? No sé si respondí a tu duda. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, esto que tienen acá es más o menos lo mismo, explicado con algún grado mayor de detalle de cómo van cada uno de los datos y lo que va adentro del procedimiento, digamos, el texto, cómo es el lenguaje, el alcance y demás. Todo lo que es la parte del contenido. Eh, Profe, si uno hace todo el manual, por ejemplo, sí. o un procedimiento, la revisión y la aprobación final, ¿a quién le corresponde? En general a el comité, y eso está escrito, digamos, en algún procedimiento específico de revisión, en general el comité. Son los últimos que revisan y aprueban los documentos y los publican, digamos. Y hay todo un procedimiento de cómo se ejecuta todo eso. No es que lo hacen como quieren. Y ese documento forma parte del sistema de gestión de calidad. O sea, vos cuando declares en el manual vos vas a tener lo que yo llamo los procedimientos netamente operativos, que inclusive un área de administración, la ejecución de sus tareas es operativa, ¿sí? Por más que se llame administración la cosa. Y después tenés los procedimientos que son como de soporte al sistema, que tienen que ver con esto, cómo se hacen las revisiones, cómo se publican, cómo se dan a conocer las nuevas versiones, cómo es el proceso de aprobación. Bueno, todo eso es un documento que se escribe, lo escribe el comité, y eso lo deja claro para que el que forme parte del comité sepa lo que tiene que hacer. No queda librado al azar, ya que como ellos son del comité no hay nada escrito, ellos ya lo saben a todos. No, ellos también tienen sus procedimientos en los cuales se van a basar y forman parte del manual de calidad. ¿Se entiende? Bien, consejos.
Y esto es un poco lo que yo les decía en algún momento. Eh, no reescriba nada que ya existe. Si ya está escrito, hace una referencia. No lo escribas en dos lados lo mismo. ¿Por qué? Porque si llega a cambiar eso, lo tienen que cambiar en todos los lados donde está repetido. Entonces, siempre escriban las cosas una sola vez. Si ya está en un manual, perdón, si ya está en un procedimiento y otro procedimiento tiene que ejecutar esa misma tarea, hagan referencia a la tarea del procedimiento tal. Y ahí explican cómo se ejecuta. ¿Está? Esto es una cuestión de mantenimiento. Revise bien los documentos antes de aprobarlos. ¿Por qué? Porque cuando están aprobados pasan a ser la Biblia. ¿Sí? No cree innecesarios papeles, planillas, etcétera. Considere, esto es muy importante, y esto es para cuando uno está escribiendo la primera versión o las versiones, digamos, del proceso. Siempre ten en cuenta lo que se hace, no lo que yo quiero que se haga por ser el que estoy escribiendo el procedimiento. Si yo veo, cuando estoy haciendo las entrevistas y veo que un procedimiento funcionaría mejor de otra forma, yo no lo puedo escribir caprichosamente como yo quiero, por más que se haga otra cosa. Y pensar que cuando este procedimiento se apruebe, toda la gente va a tener que modificar su manera de trabajar, porque lo más probable es que nunca trabajen como dice el procedimiento. ¿Está? Entonces, en la primera versión, escriban lo que se hace y después van proponiendo mejoras discutidas con la gente. Acuérdense que el sistema implica, como es de participación y la gente forma digamos, forma parte y tiene un rol preponderante dentro de lo que es el funcionamiento y el mantenimiento del sistema. Cuando yo vengo a evaluar y a charlar sobre algún proceso, sobre alguien y entiendo que hay una mejora, primero tengo que hablar con la gente que está ejecutando la tarea para que ellos me validen si lo que yo estoy viendo es correcto o no y qué probabilidad de que se pueda modificar esa metodología. Pero mientras tanto, yo tengo que tener escrito las cosas como se hacen hoy. ¿Se entiende? Cuando haya auditorías, tenés que buscar evidencia objetiva para saber si la gente realmente entiende y domina el sistema. ¿Sí? Porque de nada me sirve tener escrito y que la gente no sepa lo que dice el sistema o haga las cosas como se le canta. ¿Se entiende? Si yo ya lo tengo aprobado al documento, quiere decir que pasó por todas las instancias previas y eso incluye la participación de la gente que está ejecutando las tareas. ¿Está? Entonces, yo los tengo que comprometer y tienen que formar parte del sistema y por eso tienen que saber de qué se trata y tienen que conocer al detalle lo que dice el proceso. Yo cuando hago una auditoría tengo que investigar eso. ¿Sí? Y algo que está escrito en mayúscula y es, digamos, la expresión más clara de un sistema o de la ejecución y de un procedimiento que es, escriba todo cómo se hace y hágalo a todo como lo escribiste. No puede haber disociación entre lo que yo escribo con lo que realmente se hace. ¿Está? Si yo lo escribí, o sea, cuando lo voy a escribir, la primera versión tengo que escribir como se hace. Y cuando ya está escrito, toda la gente tiene que trabajar como está escrito. ¿Se entiende? Primeros pasos para elaboración de un procedimiento. Y es el uso de flujogramas, que es hasta donde quería llegar hoy. Lo vamos a hacer medio rápido, pero después de última lo repasamos en la clase que viene. Los flujogramas no es otra cosa que escribir un proceso de una manera
esquemática, hacer un esquema, un dibujo de cómo sería el proceso. Y para eso yo tengo herramientas dentro del flujograma que me permiten, por ejemplo, este símbolo donde yo pongo inicio y de ahí una flechita a un rectángulo de este tipo que es una caja de una tarea. Dice proceso, pero en realidad es una tarea. Entonces yo acá pongo, no sé, voy a empezar el proceso de alta de servicio. ¿Cuál es la primera tarea? Solicitar documentación al usuario. Entonces acá, ¿qué escribo? Solicitar documentación al usuario. Ver especificación técnica de cuál es toda la documentación necesaria. Entonces después el tipo va, se fija toda la especificación técnica, tiene que pedir el certificado, el coso, el bla, bla, todo. Cuando termino ese proceso, pregunto, ¿está todo o no está todo? Si está todo, o sea que salgo por el sí está todo, tengo otra tarea. Si salgo por el no está todo, tengo otra tarea. Y esa otra tarea puede ser bloqueante o no. O esa salida por el no, dependiendo de la pregunta, puede ser bloqueante. Es decir, no tiene el certificado, no tiene toda la documentación. Bueno, listo, termina el proceso de alta automáticamente. O tenés otro proceso que es comunicar toda la documentación al usuario de la documentación necesaria para dar de alta. Y termina. ¿Se entiende? Entonces, un poco lo que yo les decía, empiecen a pensar el proceso que se imaginaron a nivel de flujograma. Es decir, bueno, escribamos una secuencia de tareas y vamos poniéndole decisores, haciendo preguntas que me permitan validar si esa tarea o esa secuencia de tareas, porque no necesariamente tengo que poner un decisor abajo de cada tarea. Puedo ejecutar dos o tres tareas hasta que un momento tengo que tomar una decisión de algo, en donde pregunto si está bien o está mal algo. ¿Ah? Eh, entonces empiecen a pensarlo desde ese punto de vista. ¿Está? Y así, una vez que más o menos tengan armado todo ese flujo, lo único que les queda es lo que vos pusiste acá como nombre de la tarea, es escribir adentro, en una hojita, le pones el nombre de la tarea, le pones uno, control de documentación. Todo lo que vos vas a controlar o todas las acciones que vas a hacer de control sobre la documentación. Y ahí empezás a escribir el procedimiento. ¿Se entiende? Ahí vamos. Más o menos le van agarrando un poco la idea, Antonio. Y cuando lo empiece a hacer, vamos a ver, porque ¿cachai? En el caso mío, el proceso que habíamos hablado del horno, de la quema de pellet. Y ahí tengo que cambiar el flujo, bueno, quién toma el... Más o menos lo había armado en algo más general, como que si la planta tiene que generar tantos kilowatts, necesita tantos potencias de calor y por ende va a ingresar tanta cantidad de pellet. Y lo había tomado en esa forma como a requerimiento más que a proceso no sé, Piénsenlo. Si vos tenés que asegurar una cantidad de kilowatts generados, tenés que ejecutar siempre la misma metodología de proceso para poder asegurar esa salida. ¿Ah? sí. Bueno, no sé con quién tienen clase ahora. Yo me voy a la otra corte. Con ¿Quién entra ahora, Meli? ¿Marcos? Marcos. Bien, bueno. El link de la otra sala, ¿te acuerdas dónde está? Aquí te lo paso. Dale. Muchas gracias, muchas gracias. Gente, la clase que viene, vayan escribiendo, perdón que estoy reventado de la voz. Vayan escribiendo, tratando de armar un poco a este nivel de flujograma, una idea de los procesos. Y le vamos a pegar una revisadita a la clase que viene. ¿Está? Antes de meternos con mayor detalle de cómo hay que escribir las cosas. ¿Estamos? Profe, Listo, profe. ¿le hace falta hacer el flujograma de la tarea, del procedimiento? No, siempre es conveniente tenerlo, es mucho más fácil para cualquiera que quiera leerlo, es mucho más fácil gráficamente entender un proceso, ¿tá?
Pero bueno, no todo el mundo lo hace. Si vos más o menos estás canchero, podés escribirlo directamente. De todos modos, es recomendable empezar por ahí y después se pega inclusive en el documento abajo de todo. Al final del documento se pega ese flujograma. Porque aparte te da una clara idea de dónde empieza y dónde termina. ¿Tá? Entonces es Gracias. más fácil de entender Perfecto, todo. profe. Mm. Gracias. Gente, nos vemos la semana que viene. No, Que profe. tengan Nos buena vemos. semana. Cualquier duda que tengan me van preguntando por WhatsApp. ¿Mm? Si quieren Todo. ir Listo. avanzando. Hasta luego. Gracias, Meli, por el Chao. link. Nos De nada. vemos. Chau, Nos chau. vemos. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Bien? ¿Querés que te tome un parcial sorpresa hoy, Daniel? Si no responde, porque estás de acuerdo. ¿Lo hacemos oral o escrito, Daniel? Si no responde, Cago lo ese hacemos cristiano. oral. Lo hacemos oral. ¿Entienden por qué ustedes nos llevan a que no... Viste que dicen, ah, el profe es bueno, pero cuando el profe deja de ser bueno, el profe es malo, ¿o no? Sí. ¿Y Me estaban las parece que Pero Daniel pruebas Ceballos no está es sin apagadas? que el micrófono, profe. profe, no es que el profe es malo, es que ustedes son los malos, ¿sí? Y hacen de que el profe se ponga en una postura en donde no quiere estar. Bueno, a los chicos estos le daban matemática y estadística, está listo. Parcial le puse. El 23 tienen parcial. La penúltima semana del mes. Y el 30 el recuperatorio. Ah, no sabe las manos, como si no le cansaba las manos. Pero si son ustedes los que quieren ser técnicos, no yo. ¿Y las cámaras estaban apagadas o no? Toda la mitad Ah, pagada. Las cámaras pagadas. Bueno, a ver, por ejemplo, yo a Salvador no le conozco la cara. Mira, Franco Palacio, ¿cómo anda Franco? Ah, lo acabo de Acá estamos, conocer. profe, acá estamos. Ahí está, ¿eh? Salvador, ahora sí. A No, está Brenda Martino, está Martino. Manzanet, Brenda Manzanet, por ejemplo, lo que yo veo hay una foto de un chico y se llama Brenda Manzanet, ¿sí? Entiendan que la virtualidad tiene un compromiso por parte de ustedes, que si ustedes no lo toman a ese compromiso, lo único que hacen es complicar más las cosas, ¿sí? No es divertido tomar el examen, no es divertido tomarle una prueba, porque la prueba tiene un grado de posibilidad de que te vaya mal, o porque no entendiste, o porque te pusiste nervioso, o por una cosa, o por la otra. Y van a decir, ah, que este profe esto, que este profe lo otro. Pero bueno, olvidémonos, vamos a la energía solar nosotros. ¿Qué les parece? Perfecto. vámonos. ¿Sí? Vamos a la energía Vamos. solar. Bien, perfecto. Déjenme que abra el archivito que estábamos viendo para que no se nos genere complicaciones. Educación, Cirelif, en Tecnicatura Renovable, Energía Solar, Energía Solar, acá, ¿sí? Acá estábamos en lo que era recursos nosotros. No, esto ya lo vimos. Pero bueno, ahora el proyecto para que no esté hablando solo como un loco y ustedes no vean nada. ¿Sí? Bueno, la guía del recurso solar de la República Argentina la habíamos visto o no. No, Me parece que no, No, profe. no, no, no. 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 La clase Bien. pasada hablamos de la fábrica esa que le puso los paneles. Bien, bien, perfecto. De Cormetal, en Bueno, Cormetal. exactamente, exactamente. Bueno, cuando yo instalo un sistema solar, tengo que tener en cuenta que hay distintos momentos, ¿sí? De donde yo puedo tener más sol o menos sol, claramente, ¿o no? Sí. Claro. ¿De qué va a depender eso? De la época del año. De la época del año. De las Perfecto. condiciones climáticas.
De las condiciones climáticas, perfecto, como vimos un poco el otro día. Bueno, para que entendamos un poco qué es un panel solar es un sistema que cuando recibe energía solar genera la separación de los electrones, de los protones, los electrones los lleva por un lado, los protones los lleva para el otro. En conclusión, se genera como si fuera una pila, básicamente, y tengo un polo positivo y un polo negativo. Obviamente que si le pongo una carga a la pila, si le pongo una carga, los electrones van a buscar juntarse con los protones. ¿Está bien? El otro día veía un video de un vago que desconectó la ficha que sale atrás del panel. Eran Sí, como las 2 de la tarde y se produjo un arco entre la desconexión esa. claramente, porque los paneles solares tienen una potencia aproximadamente de 600, 650 vatios. ¿Sí? Fíjese que un foquito ustedes lo prenden con 12 vatios, 9 vatios. Y el Sí, panel tiene 650 vatios. casi. Si Produjo un nosotros arco. agarramos, claro, veamos qué pasa. Miren, Quedó morocho el loco. quedó más negro que cable. ¿Sí? Bien, acá. Fíjese, la potencia, Ojo con lo que dicen de los colores, porque viste que después pasan cosas. claro, claro, claro. La potencia, sí, bueno, pero esto fue un accidente, no, no, no. Una cosa. La potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Está bien? El voltaje por la corriente. Si nosotros consideramos que la potencia en este caso es de 650 volt-ampere, vamos a considerarlo. ¿Está bien? Ujú, Esto va a ser igual a el panel genera 12 voltios, ¿sí? Por la corriente. Entonces la pregunta es, ¿qué corriente voy a tener yo? ¿Qué corriente voy a tener en la salida de ese panel? ¿Y qué va a hacer? Estos 12 voltios que están acá pasan del otro lado, si están multiplicando, pasan, dividiendo. Dividiendo. entonces va a ser 54 amperes. 650 volt-ampere dividido 12 volt. ¿Está bien? 54,1. Ahí está porque hizo chispa. Tenés 54 amperes. ¿Sí? Entonces, no te hizo chispa, ¿sí? Porque tenés 13.200. Te hizo chispa porque tenés 54 amperes en un panel. ¿Se entiende lo Amor. que digo? Sí, sí, sí. Entonces, si vos hiciste la desconexión y claramente se va a generar un arco, ¿sí? ¿Por qué? 54 amperes van a querer saltar a encontrarse con la carga. Más si estamos en un momento donde tenés máxima Sí, generación. eran como, se veía el video, era como a las 2 de la tarde. Estaba Estaba al pleno. full. Bien, Aprendió a la primera, creo. está bien, perfecto. La energía de la luz es claramente la que genera esa separación y cuanto más energía de luz yo tengo, más separación genero. ¿Sí? Resulta de que existen distintos niveles de rayo de luces. Están los ultravioleta, los visibles, que son los famosos colores que nosotros conocemos como los colores del arco iris, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Se lo voy a acercar un poquito. Sí, sí, se ve. Los ultravioleta, los visibles y los infrarrojos, que son los de control remoto. Esos son los infrarrojos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los que llegan al panel? Ajá. Muec. Los ultravioleta, profe. La ¿Llegan infrarrojo. los ultravioleta o los ultravioleta los filtra La atmósfera. la atmósfera? Caso en la infrarrojo. Llegan los visibles. Llegan los visibles
pocos ultravioleta, algunos, los que tengan una longitud de onda bastante cercana a los oscuros, ¿ven? Que acá teníamos los colores oscuros, y algunos infrarrojos, pero eso no nos afectan en nada, ¿sí? Conclusión, podemos decir entonces de que dependiendo cómo estemos y en qué momento estemos de la, de la época del año en la que estemos, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, entiendo yo que esto vendría a ser algo muy parecido al verano. A ver, ¿qué opinan? Si yo estoy generando, fíjese, acá tengo, no sé qué es daily. A ver, vamos a preguntarle al Ahí. traductor. Daily, daily sun. A ver, traducción. Vamos a poner traductor acá. Creo que era Sam Tra- con M, ¿o no? traductor inglés español. Traductor al instante, nada, este acá. No, si yo no la. Bueno, Dice Daily Sun, sí. hasta mañana. Nos vemos, Bueno, chau, hasta chau. luego. Vamos acá, ponemos Daily Sun. ¿Está bien así? Sí. ¿Y? Y no me lo traduce, che. Ahí pongan la lupita a buscar. Ah, No, pero era más Traductor. fácil. Era más fácil antes. Traductor. No, se bugueó seguro. Traductor. ¿Ah? Se bugueó, me parece. A ver, vamos a ver. Traductor. dice Ve suma acá. diaria. Suma diaria. Ah, suma diaria, listo, perfecto. Quiere decir entonces de que esta es la cantidad de las longitudes de onda que hay en función de el año, digamos. No, Entonces, por ejemplo, el del día y abajo del año sería. Claro, esa, abajo del año. ahí está, del día y abajo del año. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿sí? Acá nos da los valores de los kilowatts hora por metro cuadrado. Y sí, claramente, si yo tengo un panel chiquitito así, y va a ser para una calculadora, ¿está bien? Entonces, si yo necesito un panel para poder generar en mi casa, las dimensiones de los paneles de los paneles solares son de 1 metro por 2. ¿Se entiende? De 1 metro por 2. Conclusión, conclusión. Acá me está dando la cantidad de kilowatt hora por metro cuadrado que me va dando en los distintos momentos o durante todo el día o durante todo el año. ¿Sí? Si nos fijamos, esto sería, entiendo yo que sería algo así como el verano nuestro, porque tenemos prácticamente toda la zona roja, digamos, en el hemisferio sur, mientras que el hemisferio norte estaría como un poquito más fría, llamémosle, porque tiene menos incidencia del sol. ¿Se entiende? Sí. Entonces, claramente, si nosotros nos vamos a los recursos solares de la República Argentina, ¿sí? Que esto ya está disponible, ustedes lo bajan desde el ministerio, lo bajan y listo. Los recursos dicen que, fíjense, veamos, en enero, ¿sí? Fíjense, tenemos en el sur 6 y ahora vamos a volver acá. ¿6 qué? Che. 6 kilowatt hora por metro cuadrado. Mm, ¿Está bien? sí. Entonces, en el sur vamos a tener 6 kilowatt hora por metro cuadrado. Mientras que acá, fíjense, toda la no, toda esta parte, que debe ser la parte, digamos, De Cuyo. eh, de Cuyo, ¿sí? Cuyo pato, sí.
Sí, esta parte es más San Sí. Juan, acá, todo esto, tiene 7,5. Mientras que Córdoba hay una parte con 6,5 y otra parte con 6. Está como ¿Lo piedra. ven? ¿Lo ven a eso? Sí. Eso en Sí. enero. Veamos qué pasa en febrero. Pucha, en Córdoba, en febrero, de los 6,5 que nos estábamos teniendo, miren cómo baja y llega a 5,5 kilowatt hora por metro cuadrado. Si nos vamos a marzo, y sí, ya en marzo, entiendan que la incidencia de la Tierra, porque nosotros tenemos la Tierra que hace rototraslación. Entonces, en un momento está en esta posición, o sea, nosotros estamos abajo y Europa está arriba, y en otro momento, cuando gira la Tierra, nosotros estamos arriba y es Europa la que está abajo. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Entonces ahí es donde pasamos de invierno a verano. Eso lo vieron en el secundario. Si quieren lo vemos de nuevo. O les busco Pero un videíto de YouTube para ver cómo son las en cosas. 3 meses cambia Movimiento, bastante. movimiento de Cambia un rotación y de montón, traslación. claro. Pero fíjate que la cantidad de kilowatt hora Sí. por metro cuadrado cambia un montón. Acá tenés 4,5 en marzo. Sí. Veamos qué pasa, por ejemplo, en abril. Mirá, 3,5. Es la mitad Sí, en 4 meses. de lo que teníamos acá. De 6,5 bajamos a 3,5. ¿Sí? A 3,5, ¿ven? Ni hablar lo que pasa en mayo. Miren, la mitad tiene 3 y la otra mitad tiene 2,5. Nosotros somos de la Profe, zona de Villa María. Sí, eh, esos 6 kilowatts no sería ahora porque si un panel da 650 watts y tiene 2 metros cuadrados, sí. Cada el- pero el- dice kilowatt hora por metro cuadrado. Claro, porque esto, veamos acá, vamos a plantear lo que dice él. Acá, veamos. Espera. Mapa de irradiación global sobre el plano horizontal. Mapa de irradiación global sobre el plano horizontal. Si vos te vas a la irradiación acá, diaria, va de 2,2 a 7,4. ¿Está bien? Esa es la irradiación que vos vas a estar teniendo. Por metro Esa. cuadrado. En este caso, te da la energía, que son kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Está bien? Pero esto es kilowatt. Y lo que yo te planteé es que el panel solar son 650 vatios, Watt, por eso. no kilovatios. Claro, por eso es lo que digo, si un panel que tiene 2 metros cuadrados Sí, y da 650 watts, sí. no me da la relación de kilowatt hora. Veamos lo que plantea. Si yo tengo, vamos a un caso de acá. Pi, 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 pim, pi, pi, pim. Vamos acá. Tiene 6,5. Lo que pasa es que estos 6,5 que están acá, tendríamos que ver en qué lo está dando. Para mí, claro, no Dice, son horas. veamos acá. Dice, el área definida de isolínea de color corresponde a un valor de radiación media mensual, Ah, claro, ahí sí. ¿sí? En el plano horizontal. Este valor puede identificarse en el escala y figura cada uno de los mapas. El espaciamiento entre isolíneas sucesivas es de 0,5 kilowatt hora por metro cuadrado. Pero Ujú, esta es así una sí. irradiación media mensual. ¿Está claro? Sí, Es sí, la así sí. irradiación. Vos lo que tendrías que sacarme es decir, bueno, con esa irradiación
A ver, veamos. Si yo tengo una irradiación, lo que vos planteás es lógico. Si yo tengo una irradiación en el caso del verano, vamos acá, de 6, esto es Villa María, vamos a poner, 6,5 kilowatts hora por metro cuadrado, claro, es la irradiación, esa es la cantidad de irradiación que te da. No quiere decir que vos la aprovechás toda, Ah, claro, sí, sí. ¿se entiende? Porque en ese caso vos tendrías que aprovechar el 100% de la irradiación y no aprovechar el 100% de la irradiación. ¿Por qué? Porque fíjate que acá te dice que eso es en el caso en el plano horizontal. Ahora, vos tendrías que poner el panel horizontal a la irradiación para Ujú. poder obtener ese valor. ¿Está bien? Ahora, vos pensá en esto. Vamos a un ejemplo acá. Pero, che, ¿cómo me reniego hoy? Ahí está. Yo tengo la Tierra, ¿sí? Más o menos así la Tierra, así, así. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Sí. En realidad, el eje que cruza acá de la Tierra, que es sobre el cual rota, ¿sí? Vertical, ¿está bien? Perfecto. En realidad esto, yo lo tengo que rotar, ¿o no? sí, Gira personalizado. ¿Qué sé yo? 30 grados, ponele. Saltar. Es mucho, 30, ¿no? Le vamos a dar menos. Vamos a poner, qué sé yo, 15 grados. ¿Será 15 grados? No sé. Díganme ustedes si la saben. ¿Ahí sabe cuánto es cuánto está, cuánto giró cuánto es la rotación de la Tierra? ¿15 grados será? 23,5 grados teóricamente. 23 grados y medio. Mira qué bien. 23,5. Listo, chao. Bueno, no me deja tomar 23. Pero ¿qué le pasa a esto hoy? Que no quiere hacer lo que yo quiero. Rotar. Personalizado. Vamos a poner acá. Tiki 23,5. Aceptar. Bueno, no quiere girar, che, ahora. No te Gira. dejé ganar, Claudia. 23, a ver, ya está. Chao. Ahí está, 23 grados. Listo. Entonces, los rayos del sol vienen así. Ah, tendría que salirme derecho, ¿no? Ahí. Los rayos del sol vienen así. Todos los rayos del sol vienen así. ¿Está bien? sí, vienen Perfecto. paralelo. Bueno, exacto. Pero resulta que si vos vivís en Argentina y pones el panel en el sentido poner el panel en el sentido del suelo y no está irradiando perpendicular al panel, ¿qué tendrías que hacer vos? Y lo tendrías que inclinar, así. ¿Se entiende? Sí, Para que cuando vos lo inclines esté perpendicular al sol. ¿Está bien? Bueno, ese ángulo es 30 grados, chicos. El ángulo este, que se va a formar acá, este, ¿lo ven ahí? Este ángulo es 30 grados. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa cuando esto es en verano y en invierno? Y en invierno está más lejos, vendría a estar de este lado, y los rayos sí, entonces el invierno no es 30 grados. Entonces, estos valores que figuran acá son promedio en el caso de que estés perpendicular, o sea que este valor no lo va a tener siempre, va a tener menos.
¿Se entiende, Raúl? Profe, Sí, ¿y tiene alguna relación la irradiación del sol con la temperatura y o es claro, totalmente ajeno? y no, cuanto más radiación solar tenés, más temperatura tenés, está en verano. Porque acá Cruz del Eje, por ejemplo, tuvo la temperatura más alta de la provincia de Córdoba el verano pasado y bueno, esos datos no dicen lo que está pasando realmente. No, bueno, que haga calor significa que tiene mucha radiación solar. Si es por eso que tiene calor, por la radiación solar. Si no tuviera radiación solar, está en invierno. ¿Me entendés? Suponte que vos estás en estos momentos, ¿sí? En vez de estar de este lado, ellos están más lejos del sol, ¿o no? Entonces, mientras Claro. que acá es verano, acá es invierno. No sé si se entiende. Les voy a mandar un videito de Sí, cómo sí, es el toma verano. sentido. Bueno, es una cuestión lógica, o sea, cuando vos tenés verano, es más, si lo inclinara 30 grados al revés, digamos, fíjate, suponte que él acá lo inclinamos 30 grados y tenemos el sol perpendicular. ¿Está bien lo que digo? Claro, por eso depende Cuando, el hemisferio de la inclinación que va a tener el panel. exactamente. Entonces, él va a decir, che, pero yo vivo en el norte, entonces yo también lo incliné 30 grados, ¿ven? También hice la inclinación de 30 grados, porque es lo que dice todo, tiene que inclinar 30 grados. O sea, en el mismo sería, este sería lo meridiano, ¿no es cierto? El Ecuador, no, los meridianos son así. En lo mismo Ecuador, el Ecuador está acá, ¿sí? En el mismo, digamos, latitud o en el mismo circunferencia o Ecuador, digamos, que está este lo tendría que poner 30 grados, pero al revés, ¿o no? Ujú. Pero claro, cuando es invierno, le vienen los haces y no le pegan perpendicular, ¿ven? No le van a pegar perpendicular. No sé si se entiende el concepto. Sí. Bueno, eso se llama el azimut. El azimut, que después ustedes lo van a aprender si se dedican a hacer cálculos, diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, si es su idea dedicarse a hacer cálculos, ahí aparece el famoso azimut, ¿sí? Y el azimut es justamente donde te da el ángulo ese. Esto yo se lo voy a dar todo para que ustedes lo tengan, ¿sí? No es el alcance de la materia aprender a hacer diseños, pero yo se los doy para que lo tengan, al que le interesa, ¿sí? Y aparece, digamos, acá todo un ejemplo de cómo se calcula, ¿ves? Y acá está el famoso azimut, ¿ves? Acá está cómo el sol está incidiendo, ¿ves lo que les digo? Lo voy a acercar para que ustedes lo vean. Cómo el sol está incidiendo y cómo yo tengo que inclinar para aprovechar eso. ¿Sí? Bien. Entendido eso, bueno, acá está también. Y les muestra cómo es en verano y cómo es en invierno. ¿Sí? ¿Ven? En verano yo tengo un aprovechamiento perpendicular, mientras que si sigo manteniendo esos 30 grados en el invierno, no me va a estar dando perpendicular el panel. ¿Se entiende eso? Ujú. ¿Mm? Bueno, acá aparece todo Esto yo se los voy a dar para que ustedes, si su intención es ser diseñadores de paneles solares, les puede llegar a interesar esto. Inclusive, hoy prácticamente los que diseñan los paneles solares, en realidad, más que ver el tema de la inclinación y todo, porque ya prácticamente es 30 grados para prácticamente todas
la zona donde vivimos nosotros, o sea que hagan la cuenta que hagan, les va a dar 30 grados, o sea que van a ponerse a hacer todo el cálculo y van a terminar en 30 grados, ¿sí? Eh, Después encuentran acá, ¿sí? Los distintos valores de radiación, ven que van cambiando, ven cómo van bajando. Mayo, junio, fíjese, junio estamos en 2, ¿sí? Julio estamos en 2 también, acá en la zona de Villa María, en la zona de Córdoba 2,5, y después empieza a subir de nuevo, ¿ves? En agosto vuelve a 3, en septiembre va a 4, ¿sí? En octubre, en la parte de acá, estamos casi en 5, 5,50, ¿sí? En noviembre estamos en 6 y volvemos a diciembre, que es casi igual que enero. ¿Ven? La curva de diciembre es casi igual a la de enero. Y después aparecen las famosas tablas de los azimut, que dependen de cuál es el ángulo que vos querés y cuál es el valor de radiación que vas a poder obtener con ese ángulo en las distintas provincias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un azimut de 0 grados, con una inclinación de 0 grados, en enero va a tener 1, mientras que en julio va a estar en 0,99. Todas estas tablas, ¿sí? Que se hicieron en un principio, ¿m? Hoy prácticamente no tienen ningún tipo de aplicación porque todos terminan con los 30 grados, ¿ven? Los 30 grados, y vos fíjate que con los 30 grados, ¿sí? Vas a tener una variación de casi 1 en enero y vas a tener 1,18, 1,20 en junio, julio. Que justamente es la opción que vos querés que sea más rentable en las en el invierno que en el verano, porque en el verano tenés más radiación. Entonces, cuando vos lo diseñas a tu equipo, justamente lo diseñas para la época del invierno, para que los rayos solares le den perpendicular en el invierno, no en el verano. Porque en ese momento vos tenés más radiación solar, ¿se entiende? Y esa mayor radiación solar la compensa con el cambio del ángulo. No sé si se va entendiendo lo que yo estoy planteando. Sí, sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, es muy poca la incidencia y no amerita estar cambiando entre temporada el ángulo del panel, si No, en un no, promedio. no, 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 no. Directamente ¿cómo te puedo decir? Eh, es como que te conviene tener, porque las variaciones que son muy chiquitas, ¿la Claro, o vieron? sea, De, es de 1 a insignificante la uno coma ganancia dos, para lo que vas a claro. gastar. Exactamente, entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Poder agarrar y decir, bueno, pucha, lo voy a hacer de esta manera porque voy a ganar mucho más y girando el panel solar. Están hechos los cálculos, ¿sí? En un principio se hacían los sistemas solares con bases pivotantes. Entonces, ¿qué hacía? Como un tipo, sería ¿cómo se llaman Algo las móvil, flores? No, las flores que siguen el sol, ¿cómo es? girasol. Ah, los girasoles. Girasol. Tipo girasol, digamos, se iba girando y iba aprovechando siempre la mejor posición para poder aprovechar bien perpendicular los rayos, ¿sí? Pero el sistema era muy caro y Mm, era más caro mantenerlo, digamos. Entonces, respecto de la ganancia de energía que ibas a tener, porque no es que vos gastás, por ejemplo, en una instalación, que es una de las cosas que pasa hoy normalmente. ¿Yo qué hago? ¿Hago una instalación con batería o sin batería? Y a ver, si lo hago con batería, tengo un costo de un 40% más. ¿Y cuánto más me ahorro yo de energía en el día?
y me ahorro un 5% más. No me voy a gastar un 40% más en una instalación para ganar un 5%. Si yo hago un 40% más de derogación, por lo menos me tiene que dar una ganancia un 20, un 30, un 40, por lo menos algo significativo, ¿sí? Es como decir, bueno, a ver, yo estoy invirtiendo, ¿sí? Para algo que no tiene mucha rentabilidad. Es como poner un cenicero a la moto, digamos. ¿Sí? Vos decís, no, bueno, pero yo no contamino. Bueno, sí, pero ¿cuánto te sale poner un cenicero a la moto? ¿Cuánto pierde valor de la moto? ¿Me entendés? Eh, Profe, ahí, entendido esto, ¿sí? La semana que viene ya empezamos a ver un sistema solar off-grid, o sea, fuera de lo que es la red de energía convencional. Sí, Raúl. el término ese azimut, eh, yo lo veo ahí cuando uno instala un DirecTV, que es, Claro, exactamente. El que acá para azimut, Córdoba es la claro, elevación de 40 y 316 grados de girar los claro, 316 grados. está genial Sí, tu ahora que lo aporte. menciona Raúl, yo me acuerdo que Paraguay sabía traer unos decos que se veía todo Ujú, full y adaptabas la parabólica de DirecTV y le ponías ujú, el LNBS que venía en el equipo y listo. Lo claro. calibraba y Sí, listo. sí, o sea, yo les voy a buscar después un videito que se los voy a mandar con Melissa para que ella se los envíe, que un videito de cómo es el tema de la rotación de la Tierra respecto al Sol, el cambio de clima del verano al invierno, los ángulos, pero más que nada, digamos, desde el punto de vista del sistema, de un sistema de energía solar, ¿sí? No para que entiendan las cuatro estaciones como los chicos en la escuela, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo cambia la energía o la radiación que La recibe mi incidencia, energía? la ¿Sí? incidencia del sol. Exacto, la incidencia del sol en función de las estaciones, cuáles son los ángulos que cambian, bueno, un poco eso que es lo que medianamente se está usando. En la realidad, bueno, ahora vamos a la vida real. ¿Qué pasa en la vida real? La vida real es muy sencillo. Lo que es muy caro son los soportes de los paneles. Si yo pongo un soporte de panel de los que, a ver, si yo soy una cooperativa y me sobra la plata, voy a poner un soporte de panel con toda la de la ley, una cosa, wow, espectacular, pero el soporte del panel es más caro que el panel, para que tengan una idea, ¿sí? Me encarece mucho la instalación, la inclinación del panel y además me genera sombra. Entonces, si yo voy a una fábrica o voy a un supermercado o voy a algún lugar y analizo que tengo un techo que tiene 18 grados, 20 grados, y yo por 10 grados no le No voy le a hacer pones soporte. poner, no, Claro. no, directamente pongo todo soporte sobre el techo. Es más, creo que se los mostré, a ver, Yo vi que esperen, en China esperen. habían montado uno, no sé si lo vimos acá en clase, o donde lo vi yo, que en el desierto y Sí, había empezado a forestar por la sombra que dan los paneles. ¿viste? Sí, cambia totalmente la flora y la fauna. Claro. Sí, sí. Es tremendo cómo cambia. Esperen que yo lo tenía por acá. Ya lo voy a encontrar. Tengo que ver cómo hago para empezar a borrar cosas porque ya tengo un merengue en la cabeza. A ver, ¿a dónde estás?
Tengo entendido, profe, que para Córdoba es 45 grados los paneles solares y en el Ecuador prácticamente van acostados los paneles solares, ¿no? Exactamente. En el Ecuador prácticamente van acostados. Bueno, acá lo encontré la foto. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar. Ustedes están acá. Acá están. Sí, sí, claramente en el Ecuador te van directamente acostados. Acá. Miren, claramente este techo, como lo verán, no tiene los 30 grados. ¿Sí? No lo Sí, tiene. sí, Lo podemos ver ahí también, ¿ven? claro, Pero claro, era más barato poner el panel sobre el techo, indirectamente. ¿sí? Que agarrar y ponerle la inclinación. ¿Se entiende? A ver si tengo Ujú. foto. ¿Ven? Ahí está, ahí se ven. ¿Ven? Ahí, ¿ven lo que son? Eso sería el soporte para el panel con la inclinación del techo. ¿Sí? Mientras que si no, yo que tendría que haber, tendría que haber elevado esto para darle la inclinación y cuando hiciera eso, ¿qué me iba a pasar? Miren, voy acá, tic. Iba a generar sombra en el de atrás. Exactamente, Ahí se te complica. exactamente. Tienes que ¿Sí? alejarlo. Si yo hubiese hecho eso, me hubiese quedado, miren, me hubiese quedado un panel ahí y tendría que ver, ¿sí? En Sí, tienes que función alejarlo. de la radiación solar, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, tuviera en un momento una radiación así, ¿ven? Supóngase, Claro. o hacer una cosa, No yo te alcanza el techo. el siguiente panel lo tendría que haber puesto más o menos a esta distancia, ¿ven? Claro. Lo Y ahí estás cual perdiendo. estoy perdiendo Estás todo perdiendo. este espacio. Claro. Recuerden que estos paneles tienen 2 metros así, ¿no? Yo los dibujo acá, parecen cortitos, tienen 2 metros. Casi que la altura mía, diría yo. Claro. No te rías, Federico, no te rías. Se ríe, Federico. ¿Qué va a medir 2 metros? No mide 2 metros. ¿Sí? Entonces, si vos a este panel lo traías más cerca y empezás a perder, y este te hace sombra, y cuando te hace sombra, chao, empezás a perder eficiencia. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, yo después les voy a mandar todos estos archivos con Melissa y, y de esto no hay que hacer nada, no hay que hacer ninguna actividad y empezamos la semana que viene con sistemas on-grid, perdón, off-grid y sistemas on-grid. ¿Está bien? Bueno, Bueno, Bueno. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Yo creo que si quedan algunas dudas, empiecen a preguntar, no se queden con las dudas, ¿eh? no, me quedé ahí. ¿Cómo lo vas a enviar los apuntes eso? A través de la coordinadora Melissa Ah, Rodríguez, bueno. alias Meli. Y ¿Es así? la parte anterior también, o sea, la Sí, sí, primera le voy parte. a mandar todo porque está medio complicada la plataforma, ¿no? No Sí. sé si está complicada la plataforma. Sí, le voy a mandar todo con la Meli, así ya directamente pueden hacer todo. De la primera parte creo que les había mandado, había un cuestionario, no sé si se los mandé. Pero si no se los mandé, se los voy a mandar ahora para que ustedes lo hagan, ¿m? Y lo tengan. Cuando logremos hacer funcionar la plataforma, lo subimos a la plataforma. ¿Está bien? Entonces, Bueno. háganlo y ténganlo hecho ahí. No se lo manden a mail y no me lo manden a mí. No armemos un lío de información. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. sí, profe. Che, Meli, o soy yo que mis ojos cada vez abarcan menos, o cada vez tenemos menos alumnos, ¿puede ser? No, en esta convención es ahí. Puede haber uno o Está dos ahí. más, pero
Sí, Claro, sí, porque la anterior tenemos como 70, claro, es primer año. Estos ya son claro. segundos. Bueno, nosotros Esto empezamos ya. allá con cerca de 100. Claro, sí. Ahora Sí, viene la mirá vos. zaranda. No, ya pasó la zaranda, imagínate, No, de no, en 100 la otra de Pasó en 100 comisión. a julio. 14. En la otra comisión. Sí, ¿no? Y esa es la que le puse fecha y prueba. Ujú, Así que ya el 23 te cuento cuánto van a la prueba. Y ahí es la primera zaranda. Mm. claro. Pero tienen que darse cuenta que con esto ustedes van a trabajar y van a salir a vender y van a salir a asesorar. No pueden ir y decirle al cliente, no, bueno, a ver, y qué sé yo, a ver, no sé cuántos paneles, porque no sé lo que son los vatios y nada, pará, o sea, si yo te digo que quiero 6 kilowatts, vos me vas a decir, bueno, tenés que poner 10 paneles 650, ¿o no? Claro. No hay que ser muy genio. ¿Se entiende? Bueno, Ujú. esas cosas mínimas que por ahí en los que están en el rubro eléctrico la agarran más rápido, sí, lo entiendo, que está en el rubro eléctrico la agarra más rápido. Pero también hay un poco de lógica y sentido común, ¿o no, Salvador? A ver, Salvador está con el Sí, estoy, celular. profe, estoy escuchando. Pasa que justo ¿Ah? estoy respondiendo un mensaje de WhatsApp, pero sí estoy prestando atención. Estos chicos lo vuelven loco el celular. No, Sí, me están mira si rompiendo la ves. bola porque se cortó el Ah, wifi. bueno, no, entonces no te digo nada. No, no te digo nada. En No, la estoy época prestando atención porque encima nuestra, es lo que más me gusta. en la época nuestra el wifi, pero venía a comer, salía la mamá, la verdad decía, Marco, está la comida. Ese era el wifi, ¿viste? A la Ese era mierda. el WhatsApp, sí. Vivíamos en la calle Suficiente. jugando. Qué No, pero bárbaro, presté ¿no? atención, sí. Bueno, chicos, nos vemos. ¿Cuándo tenemos clase, Melissa, con ellos de nuevo? El El lunes. lunes. El lunes. Nos vemos el Lunes. lunes, chicos. Nos ¿Mm? vemos. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profe. Chau, chau. Hasta luego. José, ¿todo profe. bien? ¿Todo bien, José? Bueno, me alegro. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau. Chao. Chao, chao, chicos.